Buenos días, muchachos, ¿cómo vamos? Por favor, el nombre y código aquí en el chat de Zoom, por favor, rapidito. Por favor, rapidito todos los que faltan el nombre y el código ahí en el chat para iniciar clase en forma. Bien, ahora sí. Buenos días. Yo les había dejado algo para que hicieran para hoy. ¿Qué era?
Las Profe. actividades de construcción en casas típicas de 1 y 2 pisos. Ok. Por favor, ¿eso lo hicieron individual? ¿Sí? Un grupo, profe. ¿Grupo? Grupos, Ok, la vez pasada. sí. Por favor, enciendan sus camaritas, quiero verlos, y empiécenme a contar qué fue todo lo que encontraron respecto a eso. Primero, Pues, yo sé de entrada, ¿sí? Vamos a partir del hecho que la gran mayoría realmente no es que tengan mucha idea respecto de esas cuestiones de cuáles son las actividades reales que nosotros trabajamos, ni las unidades de medida y pago, por eso se los coloqué. Hay uno que otro que sí, porque pues ya ha visto otro tipo de asignaturas donde se han tratado esos temas, pero de todos modos, yo sé que ese tema en general, incluso ya casi a puertas de graduarse, les cuesta muchísimo. O sea, aún no logran identificar ciertas cosas de cómo son de verdad los procesos. Entonces, primero necesito que socialicemos todo eso que encontraron, ¿sí? Por grupitos van hablando, todos los que quieran, y por favor todos habiliten la cámara, todos. Y así vamos englobando, ¿sí? Y empezamos de verdad ya el tema, cosa tal de que yo sepa que sí me van a entender todo lo que les voy a decir. bueno, pues inicialmente, profe, pues lo que estuvimos buscando y lo que encontramos hablan sobre unos capítulos y esos capítulos tienen unas actividades. Digamos, cada capítulo corresponde como un paso a paso de la construcción, ¿sí? Entonces, digamos, se hablan que, digamos, encontramos una parte donde hablan sobre el título de la, digamos, en la norma, que se encuentra sobre el título E, que es más que todo lo que son construcciones de 1 o 2 pisos, digamos, como unas recomendaciones a seguir. Se habla sobre, digamos que es lo primero que se debe hacer si, digamos, si es un lote que está en cero, que es los preliminares, que es lo que es descapote, encerramiento, cuáles son, digamos, las unidades de medida. Después pasamos de pronto a lo que son excavaciones, ya digamos si son para zapatas o también se habla que se puede utilizar un concreto ciclópedo para edificaciones de 1 o 2 pisos. O si no, pues se realizan las zapatas. Listo, déjalo ahí, déjalo ahí. Por favor, otra persona, ojalá de otro grupo, pues ya Profe, por lo qué pena, menos sé que una ese tema lo preguntita, trató ese grupo. ¿Cómo? una preguntita. Sí. Aquí en la forma de pago, es que con un compañero, con el compañero de él, estuvimos, digamos, discutiendo sobre la forma de pago en la forma, digamos, en la hora, cómo usted paga el concreto en, digamos, lo que son vigas, columnas, y en, por ejemplo, o sea, yo tengo entendido que siempre se ha pagado es por metro cúbico, ¿sí? Pero entonces el compañero de él dice que él ha estado, digamos, ha tenido experiencia que, digamos, las columnas las han Por favor, pagado metro lineal. qué pena, Cristian. Espérame un momentico que me están acá dando una información. Un momentico, por favor. Compañero, pues de lo que estaba comentando, pues eso depende pues, más que todo de la región, porque ahí, si hablamos con ingenieros, pues a veces se trata de metro cúbico o a veces lo miden por metro lineal. Igualmente con los maestros, a veces maestros como que, pues ingeniero, o sea, metro lineal es, digamos, la altura de la columna, por la altura de la columna Ojo, volumen. empezamos a tratar ese tema y específicamente eso que discutieron Cristian, Eder y ahora Luis Eduardo que está haciendo su aporte. Eso normalmente, y ténganlo por seguro que va a haber, se les van a presentar situaciones
donde incluso usted ya con tiempo de estar siendo ingeniero, si Dios quiere, algún día, seguro que se van a encontrar con gente que entabla las mismas discusiones. En materia de medida y pago, ¿sí? De entradita, hay unas cuestiones que nosotros, digamos, dentro de nuestros presupuestos, y ojo, es fundamental entender que todo lo que nosotros vamos a desarrollar de construcción se tiene que ver reflejado en un presupuesto, ¿sí? Y ahorita vamos a ver más adelantico unos componentes fundamentales de un presupuesto para poder entender qué es todo ese poco de información que extraemos de los planos, sacamos un poco de cálculos, determinamos qué volumen, qué metro lineal, qué metro cúbico, qué punto, bueno, en fin, qué metro cuadrado, de ciertas cosas. ¿Por qué es que se toman esas medidas? De entrada, la idea siempre es que nos quede fácil de verificar en el momento de estarlo ejecutando, ¿sí? Entonces, por eso, digamos que más o menos están estandarizadas. Decir que de pronto ahí sí, lo que dice Eduardo, que de pronto entre las regiones que varían la forma de, digamos, pagar ciertas cosas, realmente no es que sea así. Digamos, la estructura de cómo nosotros vamos a desarrollar nuestras actividades y cómo vamos a sacar la medida, ¿sí? De una cuestión nosotros podemos sacar un área. Si tiene una profundidad, le podemos sacar un volumen. Pero todo eso también en algún momento lo podemos sacar por metro lineal. Medio confusa la cosa, pero pues a medida que vamos avanzando lo entenderemos. Cuéntelo de sí. Es que por lo menos yo hablaba con él de que él todo lo tomaba en cuestiones de metro cúbico, ¿ya? Pero entonces, por lo menos, yo le ponía el ejemplo de las columnas. Si ya yo sé que todas las columnas son del mismo tamaño y tienen las mismas dimensiones, yo por lo menos las puedo tomar por unidad, ¿ya? Entonces yo cuento, le saco el APU de la columna por unidad y después cuando la voy a poner en las cantidades nomás son tantas columnas. A ver, digamos que en esencia básica eso se podría hacer. ¿Qué es lo que ocurre? Por ciertas connotaciones, uno decir que es una unidad tiene definitivamente que estar absolutamente todo exactamente repetido en todas las cuestiones. ¿Qué pasa cuando nosotros colocamos, por ejemplo, eso de que es por unidad una columna? Que en esa nosotros no podemos garantizar o nos tocaría especificar demasiado nuestra actividad de cómo es la sección transversal, de cuánto es la altura, qué tipo de refuerzo tiene, cómo está distribuido, cómo es la dosificación de ese material, porque de resto no nos va a quedar fácil de verificarlo. En cambio, resulta y acontece que digamos, esas actividades, y el ejemplo, seguimos con el ejemplo de la típica columna, la columna, si es en concreto reforzado, entonces, ¿de entrada qué tiene? Pues concreto y refuerzo, acero de refuerzo. Si es el caso, nosotros la podemos sacar normalmente por metro lineal, ¿sí? Por metro lineal. ¿Por qué? Ahí sí la cuestión de que tiene la misma sección o puede eventualmente tendremos columnas de tipo 1, columnas de tipo 2 o de tal sección de tanto por tanto. Y ojo, respecto de lo que es base y altura, nosotros siempre vamos a hablar en materia de estructuras de lo que es la sección transversal del elemento, es decir, como si cortáramos la viga o como si cortáramos la columna. Esa parte que vamos a observar, esa es la sección transversal y sobre eso es que vamos a hablar. ¿Por qué lo hacemos así? Porque resulta que para llegar allá, nosotros obligatoriamente para generar cualquier elemento que es en concreto o que tenga una parte de concreto, pues el concreto, aunque nosotros ya lo podemos, digamos, solicitar, comprarlo directamente fabricado y empezar a fundirlo, normalmente nosotros casi siempre sacamos lo que son las dosificaciones. Y entiéndase dosificación como esa partecita
cada uno de esos componentes que se necesitan para poder generar un nuevo elemento donde se unieron varias cosas, ¿sí? Eso es una dosificación. ¿Qué pasa, por ejemplo, eso? Pues resulta y acontece que por eso yo les decía específicamente, no la unidad de la actividad, sino unidad de medida y pago. Porque las empresas, por ejemplo, productoras de concreto, y pues haciendo como énfasis en eso, como para poderlo extrapolar al resto de actividades, en ese momento, lo que tiene que ver con digamos, la forma como ellos ofrecen ese producto, esas concreteras, siempre lo van a ofrecer es por metro cúbico. ¿Por qué? Porque es la forma más fácil de ellos verificar y medir y a su vez corroborar las dosificaciones. Por ejemplo, el concreto, nosotros según la dosificación que tengamos, aquí vamos a aprender todo lo que tiene que ver con las dosificaciones, tanto del mortero y el concreto y los diferentes concretos. Nosotros determinamos según cada uno de esos componentes, y recordemos que el concreto en general es cemento, más agregado fino que es arena, más agregado grueso que es grava triturada, más agua, más eventualmente aditivos. Eso es un concreto. Y pues cada uno de esos componentes tiene un costo, ¿sí? Entonces, por ello, nosotros debemos primero saber qué tanto le tenemos que agregar. Y a su vez, el concreto específicamente, nosotros lo utilizamos porque tiene gran resistencia. Sobre todo resistencia a la compresión. ¿Tiene un poquito de resistencia a la tensión? Sí, sí la tiene, pero necesita ayuda y por eso es que le agregamos lo que es el acero de refuerzo, una ayuda, un apoyo. Entonces, nosotros tenemos que garantizar no solo la medida, sino la resistencia. Y para poder eventualmente corroborar de que sí llegamos a eso, tenemos que saberlo, medir bien y entender cómo sacamos la dosificación de ese producto al momento de poder evaluar, ojo, nos pasamos de arena o nos pasamos de agua o nos vamos a pasar de triturado. Cada composición de esas, aunque al unirlas con cemento y agua y de pronto aditivos, genera concreto, cada una nos dará un tipo de resistencia y alguna característica específica, que no necesariamente es la que nos solicita a nosotros los planos, ¿sí? Los diseños a nosotros nos tienen que decir, hay que llegar a tal cosa. Ah, listo, muy bien. Si hay que llegar a eso, entonces debemos sacar precisamente eso. Precisamente, y sobre ese tema, para no entablar, digamos, tanta discusión, por ejemplo, pasar de La Guajira al centro del país, irnos al Amazonas, venir hacia norte de Santander, irnos hacia Cali, ¿sí? Que en cada zona tengan diferentes formas de interpretar las medidas, más o menos sí están estandarizadas. ¿Para qué? Para que primero cualquier persona pueda trabajar en diferentes lados y entender de qué se le está hablando cuando digamos, se presentan cierto tipo de actividades. Sí en algún momento de pronto queda fácil ubicar cuestiones por unidad, pero es que normalmente son cosas muy pequeñas. Las cosas que son grandes y medibles es mejor, dependiendo de la situación, generar una medida básica. Entonces, medidas básicas normalmente es lo que de pronto ustedes encontraron. ¿Qué ocurre respecto de lo que son las vigas? Con las vigas que son de concreto, o con las columnas que son en concreto reforzado, en algún momento pueden aparecer metro cúbico, ¿sí? O en algún momento, y es más típico, observarlas por metro lineal. ¿Qué pasa con esa cuestión? ¿Cuál es, digamos, lo que genera que se presente esa, ya sea medida por metro lineal o medida por metro cúbico? Si es una medida por metro lineal, obligatoriamente en la actividad que diga, por ejemplo, viga, sobre muro, en concreto, de sección tanto por tanto. Obligatoriamente debería ir ahí. Y es la única forma para entender de que son metros lineales y que a la final sí nos van a dar un volumen,
multiplicado por esa sección transversal que la advierte la misma actividad. Lo otro es, si es directamente metro cúbico, pues empezar a tomarle las medidas a todo eso, normalmente es cuando son elementos estructurales de gran volumen, ¿sí? Son muy grandes, muy masivos, tipo mole. Entonces, ahí es donde, por cuestiones de rendimiento, por cuestiones de elaboración, de pronto sale más rentable generar la unidad, aunque de metro cúbico. Aunque digamos que, equivalentemente, la medida, el costo por metro lineal y el costo por metro cúbico deben ser muy similares a la final, según sea el caso. Es decir, si tengo metros cúbicos, pues voy a multiplicar un área de sección transversal por una longitud, ¿sí? O por una profundidad. Eso pues me da metro cúbico multiplicado por cierto precio. Voy a saber cuánto me cuesta una unidad de eso o toda la cantidad de esas actividades. Si la tengo por metro lineal, bueno, quiere decir de que el precio ni por el chiras puede ser exactamente igual al precio del metro cúbico. Tiene que ser obligatoriamente diferente, pero en proporción, ¿sí? Al hacer, digamos, toda la conversión requerida, más o menos nos debe dar el mismo precio. Es más por cuestiones, digamos, de facilidad y más o menos algo estandarizado, es decir, algo normalizado, que es común en las diferentes zonas. Decir, por ejemplo, adicional de eso, hay cosas, y lo entenderemos aquí en este curso, que nosotros las adquirimos para poder desarrollar eso con cierta medida y no necesariamente es la unidad de medida y pago que tiene eso. Por ejemplo, el caso típico con el que se entiende es, digamos, lo que tiene que ver con el refuerzo, con el acero. Nosotros, por lo general, el refuerzo o el acero lo compramos por varillas, varillas de 6 metros o de 12 metros, ¿sí? Pero resulta y acontece que nosotros, la unidad estandarizada en lo que tiene que ver con refuerzo, con acero de refuerzo, es el kilogramo, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que hacer cierta conversión para eso. Y ojo, ¿por qué no nos sale tantas varillas? Primero, nos saldría un número muy grande, excesivo, para meter en los presupuestos. Adicional de eso, la gente, un cliente, esto de pronto lo podemos entender entre nosotros los ingenieros y uno que otro arquitecto o arquitecta. Es decir, alguien que tenga que ver con nuestro sector de la construcción. ¿Qué pasa ahí? Que nosotros también, la cuestión de elaborar un presupuesto es para que un cliente que no tenga nada que ver con nuestra profesión logre medianamente entender qué es lo que le estamos ofreciendo y qué es lo que le vamos a cobrar. Y eso, ¿en qué se repercute? Digamos que por muy complicado que sea el cliente, perfectamente él entiende cómo es una medida. Y él perfectamente, por muy malo que sea, él puede en algún momento verificar si las cosas son correctas como están ahí. Si nosotros nos ponemos a decir que son tantas varillas, que la unidad de medida y pago del refuerzo fueran varillas, él no va a entender de pronto y tendríamos que hacerle tremenda clase a ese cliente para que entendiera el concepto del desperdicio, ¿sí? Que no importa que nosotros compremos varillas de tanto, siempre de pronto nos van a quedar cortes o un poco de desperdicio, es decir, algo que ya no nos sirve dentro del mismo proyecto para poder, digamos, elaborar esa construcción. Eso les queda difícil de entenderlo. Es más, les queda difícil a varios colegas, pues mucho más a alguien que no tiene ese tipo de estudio. Ahora bien, ¿de dónde carajos quién dice que están estandarizadas tales medidas? Según las empresas o según el Estado, más o menos del tiempo que se ha desarrollado, se tienen más o menos estipulado ciertas cosas, ciertas medidas para ciertas actividades. Existen documentos oficiales que se pueden trabajar con eso. Por ejemplo, específicamente en Norte de Santander, que es donde está el campus principal, un documento oficial hasta el momento
es el Construprecios. De pronto uno que otro de ustedes ha asistido a alguna conferencia que ellos han ofrecido. Normalmente siempre quedan con algún librito de esos, donde vienen unos análisis básicos, análisis de precios unitarios y digamos, los costos de las actividades. Eso es una estandarización. A nivel nacional hay otro documento oficial que se trabaja mucho y es el Construdata, ¿sí? Construdata. Es exactamente lo mismo, un libro donde viene más o menos ciertos rendimientos, ciertos precios, ciertas actividades, es decir, para tener más o menos un rango establecido y que toda la gente entienda cómo se puede llegar allí. De hecho, toda la contratación con el Esa es Estado... la que se basa en las gobernaciones, ¿cierto? Sí, exactamente. Toda la contratación con el Estado, alcaldías, gobernaciones, municipios, cualquier entidad que tenga que ver con el Estado, más o menos debe tener esos rangos, ¿sí? ¿Por qué? Porque puede cualquier persona colocar, no, vamos a pagar la unidad de columna de concreto a 10 millones de pesos. Ajá, ok. ¿A razón de qué? Pero si se tiene de pronto una medida estandarizada con esos documentos, que es por metro lineal o por metro cúbico o según ciertas dosificaciones, ya se sabe más o menos con los precios normales del mercado, es decir, el TRM, que de pronto ustedes lo han visto en algún noticiero, esa sigla TRM significa tasa representativa del mercado. Es decir, que se ha podido sondear en una zona, se ha tomado una muestra y se ha interpretado más o menos cuánto es el costo de ciertos materiales y por tanto de ciertos elementos que construimos con eso. Hay algunas cuestiones respecto de los maestros, de pronto Luis Eduardo lo decía, hay ciertas cosas que para ellos, precisamente por su demora al estarlas elaborando, las cobran de cierta forma. Un ejemplo complicado con eso es, digamos, en la que tiene que ver con enchapes, una actividad que es enchapes, que es un recubrimiento con un material normalmente cerámico, para algo, sobre todo en lo que tiene que ver con los pollitos. Un pollito no es más que una sección tipo prisma, ¿sí? Es decir, tiene una sección transversal como si fuese un cuadrado, un rectángulo, y una longitud. Normalmente es la división que existe en un baño justo al entrar a la ducha, donde colocan la típica división de baño o por donde debe quedar la cortinita que a veces le colocan. Entonces, eso, normalmente si está enchapado, pues requiere enchape también ahí porque si no se va a ver feo. Si no, eso quedaría viéndose tal vez la mampostería o que quede en concreto. Sí, no es agradable. Entonces terminan enchapando. Ese enchape de esa zona, normalmente los maestros o los constructores la cobran por caras. ¿Cómo así? Entonces, supongamos que si es de sección rectangular, las caras de enchape serán 3. La cara lateral, la superior y la otra lateral. Y listo. Esas 3 caras las multiplican por el largo que tenga ese elemento y sobre eso le ponen un precio. Eso lo hacen ellos en el sentido de que estar ahí en una zona que es bastante limitada, que es muy complicada, digamos, desde el punto de vista incómoda para realizarlo, que requiere muchos cortes, es decir, se van a demorar mucho en algo muy pequeño, pues para ellos realmente no les genera rendimiento, es decir, que no pueden adelantar mucha obra en poco tiempo, sino que al contrario, hacen muy poca obra en bastante tiempo, ¿sí? Es decir, tienen un rendimiento muy bajo. Para el caso de ellos, para solventar eso, pues ponen un precio de una vez por esa vaina, ¿sí? No se ponen a sacar de que, tenemos 5 centímetros de enchape multiplicados por 1.10 metros, multiplicado por 3 caras, bueno, un poco de cosas. Ellos se van a complicar, entonces lo hacen simplemente de esa forma. Y ahora bien, resulta, acontece que a nosotros, en esa estandarización de unidades y demás, cobrar por caras nunca nos lo van a pagar así.
Es decir, uno tendrá que tener en cuenta que a nosotros nos van a pagar es por metro cuadrado y a nosotros sí nos van a hacer de cuenta eso. No van a tener en cuenta, digamos, un rendimiento para una zona específica de enchape y para otra, otro tipo de rendimiento, sino estandarizado el rendimiento para toda la zona de enchape. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta esas cuestiones al momento de generar lo que son nuestros precios en los análisis de precios unitarios. Para llegar a los análisis de precios unitarios todavía nos falta, eso es más o menos para el último informe, cuando ya hemos avanzado muchísimo en cuestiones de cantidades y sobre todo entendiendo las actividades. Entonces, digamos, resumiendo esa parte, lo que tiene que ver con las unidades, es si existe una documentación que nos puede servir mucho sobre eso. Aquí más o menos vamos a trabajar lo más común respecto de ese tipo de unidades y pues sí me gustaría escuchar otros compañeros de otros grupos a ver qué encontraron, ¿sí? O qué encontraron de actividades o qué encontraron de capítulos. Por lo menos Cristian nombró al principio que esa cuestión de capítulo de actividades era prácticamente como un paso a paso de la construcción y ojo, no necesariamente. Pues Cristian, que alzó la manito por ahí. Profe, yo tengo como bien entendido la cuestión de que pues para que sea una actividad debe cumplir con unos requerimientos como lo es mano de obra, equipos o materiales, entonces pues debe haber como un conjunto entre ellos para que se catalogue como actividad. Lo otro. No necesariamente, porque resulta y acontece que dentro de nuestros presupuestos nosotros también tenemos una cuestión que es suministro, ¿sí? Nosotros como ingenieros civiles podemos suministrar cosas y al momento de un presupuesto, una descripción de una actividad puede ser solamente suministro de algo. Entonces, listo, se suministró y no necesariamente tiene que tener usted mano de obra, ni tiene que tener equipos, ni herramienta para eso. Simplemente llega ya cierta cosa. Y les pongo el ejemplo como para que me entiendan claro. Muchas veces en contratos que tengan que ver con bloques educativos, dependiendo de la etapa o de la magnitud del proyecto, uno puede entregar un bloque educativo, no solamente toda la construcción, todos los acabados y toda esa vaina, sino que adicionalmente con suministro de pupitres, ¿sí? Perfectamente. Y en ese momento, los pupitres, nosotros no es que nos pongamos a elaborarlos, digamos, en la obra o nada por el estilo, no. Eso simplemente se va a donde los hacen, se busca el que cumpla con los estándares de calidad y que sea más económico, y ahí compramos y lo mandamos para allá. Y listo, y chao. Entonces, no necesariamente eso. Lo que sí es que una actividad por lo general, es un componente que a nosotros nos lo van a poder medir y por tanto lo vamos a poder cobrar y nos lo van a pagar, ¿sí? Eso es una actividad. Ahora, dentro del punto de vista constructivo, ahí sí viene la cuestión de que las actividades, por lo general, para poder desarrollar una actividad se requieren de una o varias tareas, ¿sí? Es decir, ahí sí vienen esos pequeños microprocesos o pequeños pasos para poder generar una cosa. Y ahorita lo vamos a entender más o menos cómo es la jerarquía de capítulos, actividades y las tareas. Esa es digamos, el error más común que todos los estudiantes de ingeniería civil en todo el universo cometen, que siguen confundiendo entre una tarea y una actividad. Entonces, entiéndase tarea como todas aquellas cositas que tenemos que realizar para poder generar una actividad, esa que tiene unidad de medida y pago, ¿sí? Es decir, esa que sí va a salir en el presupuesto. Dentro de un presupuesto nunca se van a observar las tareas, nunca, ¿sí? ¿Cómo sabemos o cómo nosotros podemos entender si existen una o varias tareas para desarrollar una actividad? Para eso sí necesitamos saber cómo es todo el proceso constructivo de cualquier cosa, obligatoriamente.
Y en algo que vamos a entender, a aprender a desarrollar, que son los análisis de precios unitarios. En un análisis de precios unitarios, nosotros vamos a tener varios componentes, lo que es mano de obra, lo que es equipo, lo que es herramienta menor. Normalmente, algunos discriminan adicionalmente el transporte. Yo personalmente, por agilidad y por presentación, yo incluyo el transporte una vez dentro de esos otros elementos, mano de obra, herramienta, equipos, ¿sí? Materiales, obviamente. Entonces, eso, para poder elaborar una cosa, yo tengo que entender, bueno, para poder yo llegar allí, voy a tener que hacer esta cosita, esta suma de cositas pequeñas, me generan una actividad que es la que me van a pagar. Si no realizo una de esas tareas, bueno, pues no voy a poder desarrollar la actividad. Y con eso quiere decir de que nosotros tenemos que entender muy bien todos esos procesos que no van a salir en un presupuesto, ¿sí? No van a salir allí. Allí no se estipula, y el ejemplo claro es, por ejemplo, con las placas, ya que hablamos bastante en el primer corte respecto de las placas de entrepiso. Obligatoriamente, para poder generar una placa de entrepiso, desde que sea, por ejemplo, maciza o aligerada, cualquiera de esas dos, maciza o aligerada, vamos a requerir de formaleta. Es decir, alguna forma de poder darle algún molde a ese concreto que vamos a fundir. Para el caso, en un presupuesto, ¿sí? Uno puede obtener una actividad y perfectamente es placa maciza de tanto metro cuadrado o placa aligerada de tanto metro cuadrado. Y ojo, las placas siempre son por metro cuadrado, siempre, en cualquier parte del universo. ¿Por qué? Porque es muy fácil verificar el área. Entonces, ¿qué pasa allí? Muchas veces cometen el error de que, para yo armar una placa tengo que formaletear. Bueno, pero yo sé bastante de eso. Yo sé que eso lleva o tableros de madera, o tableros metálicos, o tableros de plásticos. Eso tiene cerchas, tiene parales, un poco de cosas. Y meten eso dentro de un presupuesto. Y eso está mal. Porque es entendido de que obligatoriamente eso hay que desarrollarlo es para generar la actividad de fundida de una placa. En ese caso, eso hace parte integral del análisis de presupuesto del costo de esa placa. Es decir, donde sí tenemos que tener en cuenta cada una de esas pequeñas tareas para desarrollar la actividad es en materia de costos, ¿sí? ¿Cuánto nos cuesta? Eso sí no podemos obviarlo. No podemos Profe, ¿entramos por el mismo link? ¿Perdón? ¿Entramos por el mismo link? Es que dejaba acá la clase. No, les envío un nuevo link. Listo. Ojo, por favor, los que no escribieron el nombre y el código, me lo escriben ahorita apenas ingresemos al nuevo link.